Les damos a todos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a los hermanos que están aquí y también saludamos a los hermanos que se van a reunir más tarde por las redes sociales. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les bendecimos y esperamos que nuestro Señor esté haciendo grandes obras, especialmente en su conocimiento y en su camino, en los pasos que Él ha puesto para ustedes. Mis hermanos, vamos a continuar en la serie En el Camino, siguiendo las pisadas del Maestro. Vamos a ver hoy una breve enseñanza que le vamos a llamar Maletas ligeras para el servicio, y le vamos a poner el subtítulo Herramientas para regresar al tren del servicio. Herramientas para regresar al tren del servicio. Hermanos, hermanas, quiero empezar este mensaje con la siguiente petición. Señor, aquí están mis maletas, prepáralas tú, porque yo no sé viajar ligero en el servicio. Algunas semanas pasadas tuvimos la oportunidad de ver el tren del servicio y vimos las 4 estaciones en las cuales debemos de estar bien acomodados. Pero si yo quiero servir, si realmente me nace en mi corazón servir, ¿qué es lo que tengo que llevar realmente preparado antes de abrir la petición en la iglesia o al pastor o a cualquier ministro y decirle, yo quiero servir? ¿Y por qué no también, si quiero servir en la vida cotidiana, en la vida diaria, cómo quiero servir? Algunas personas me han dicho, ¿tienes entusiasmo de servir a Cristo? Yo le digo, sí lo tengo porque todos los días le servimos. Y ese es el caso de este grupo. Es el caso de muchos de los que están escuchando. Todos los días le servimos a Cristo. Así que mis hermanos, semanas atrás vimos el tren del servicio y lo vimos cómo se movía y nadie se podía bajar porque cada estación era importante. Hoy vamos a tomar un descanso para poder ver qué necesitamos llevar y, si Dios nos permite más adelante, ver en las estaciones de cada uno dónde nos tenemos que bajar y en cuáles debemos de servir. Pero hoy quiero que nos aseguremos de que cuando se mueva nuevamente el tren, vamos a estar listos en las estaciones donde nos vamos a quedar a trabajar. Así que antes de subir nuevamente al tren del servicio, necesitamos revisar cómo está la carga de nuestras maletas. Porque hay muchas personas que tienen el boleto de la salvación, tienen un destino eterno y tienen la intención de servir, pero simplemente no están listas para el viaje. Imagina que hoy tienes el viaje de tu vida. Es una misión asignada por el Rey de Reyes. Llegas a la terminal con toda tu disposición, pero al llegar al mostrador, el agente mira tu equipaje y te dice, discúlpeme, esa carga usted no la puede subir y no la puede llevar con usted. Eso excede el límite que usted tiene permitido. En lo personal usted dice, es todo lo que yo necesito. Pero te vuelve otra vez a decir, el motor de este transporte no está diseñado para llevar tu carga, para llevar tu pasado, para llevar tu destino, sino que está diseñado para llevarte en el presente en Cristo Jesús, para que tengas una nueva vida y tengas libertad para servirle y hacer lo que Él te pide. Así que tienes que despojarte de esas maletas. Tú vuelves a intentar negociar, porque dices, son cosas necesarias, yo las necesito, son absolutamente la que yo necesito para poder caminar, porque son mis habilidades, mis capacidades, mis fuerzas, mis pensamientos, mis ideas, y ¿por qué no? Mi preparación en la universidad, mi vida profesional. Y tú vas a escuchar quizás la respuesta. Si realmente te quieres subir al tren del servicio, dejas las maletas, tus maletas personales, sueltas de ellas y te subes al tren con el equipaje que Dios quiere que lleves. Así que muchos de nosotros queremos ir al servicio, mis hermanos, con un boleto al reino, pero con maletas equivocadas. Por eso es que mucha gente, cuando va a servir a la iglesia, lamentablemente fracasa. Lamentablemente fracasa no porque no tenga el don, no porque no tenga la información,
sino simplemente porque no tiene la formación divina y especialmente a Dios quien va a cargar las maletas. Muchos de nosotros llegamos al tren del servicio con pesos que no nos pertenecen y con cargas que Dios no nos pidió llevar. Y esto nos lleva al fracaso. Y déjenme decirle que esto no nomás se aplica a la iglesia, puede aplicarse en tu casa, puede aplicarse en tu negocio, puede aplicarse en tu trabajo, en tu escuela. Porque queremos nosotros que las personas se conviertan a Cristo, porque eso es lo que nosotros queremos, que se salven del infierno, que se salven del castigo eterno. Y a veces lo hacemos con desesperación, como Pablo lo intentó hacer algún día, cuando trató de convencer a sus hermanos judíos de que la mejor opción era Cristo y casi termina en la tumba. De hecho, esto le costó 14 años de estar en la congeladora esperando nuevamente a servirle al Señor. Así que debemos de aprender, mis hermanos, que por eso Cristo dice que nosotros debemos de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Pero seguirle a Él, no seguirme a mí, ni seguir a alguien más. Por eso en Hebreos 12, versículo 1, en la Nueva Biblia de las Américas, nos da la orden de embarque. Nos dice, esta es como tú tienes que pasar. Y dice la palabra de Dios, que la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, escuche lo que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note que la Biblia separa el pecado del peso. El pecado es ilícito, pero el peso son cosas que aunque no sean malas, nos frenan, nos paran, no nos dejan seguir adelante. Y en algunos de nosotros, desafortunadamente, muchas de estas maletas van a estar llenas de amarguras, de opiniones ajenas, de ansiedades, de triunfos personales que nos van a agotar antes de llegar a hacer un buen trabajo. De manera que, mis hermanos, antes de servir en el reino, debemos de preparar nuestro corazón, soltando lo que nos estorba, vuelvo a repetir, negándonos a nosotros mismos y abrazando lo que Dios nos dio para subir al tren del servicio con el equipaje correcto, es decir, con la cruz que Cristo quiere que carguemos. Voy a decirlo en esta manera, porque el servicio realmente no es un peso que nosotros debemos llevar para con Dios. Realmente el servicio es un don. El servicio es una gracia que Dios despliega a través de nosotros. La pregunta es para usted. Para usted. ¿Usted está listo? ¿Está lista para fluir realmente en el servicio? ¿Sus manos están realmente ya libres para empezar a hacer las cosas que Dios le ha pedido? Y quizás muchos de nosotros tenemos la confusión en este momento de decir, ¿y cómo puedo servir si no conozco mis dones? Y vamos a hablar de diferentes dones, diferentes niveles de dones. Pero ahorita estamos enfocados en los dones vocacionales, en los dones de servicio, que es a lo que vamos a pasar si Dios nos permite. Si usted no lo conoce, quédese, porque es necesario que defina cuáles son los dones que usted también puede llevar. Por eso la pregunta que nos va a guiar a hoy en la enseñanza es esta. ¿Qué necesito llevar realmente en mi maleta para poderme subir al tren del servicio? Yo te voy a ayudar a empacar solo 3 maletas, pero tú puedes empacar más. Y esto no es que te garantice un triunfo, pero por lo menos te va a garantizar que no vas a tener tantas frustraciones cuando te enfrentes a hermanos que no tienen la idea de lo que realmente significa servir o qué debes de tener para servir. Así que la primer maleta que te voy a compartir hoy es soltar la comparación. Soltar la comparación.
La semana pasada yo te lo dije y te lo vuelvo a confirmar, es uno de los más grandes errores que puede hacer cualquier ser humano, el compararse con alguien más, porque Dios te hizo exclusivo, te hizo exacto para lo que Él necesitaba. Así que eres una persona, eres una joya, eres un diamante realmente, pero que hay veces que ni uno mismo puede valorar. En Proverbios 14, versículo 30, en la Nueva Traducción Viviente, dice: la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Si tú empacas la maleta de la comparación, estás perdido, estás perdida. Porque en ella vas a incluir celos, envidia, competencia, orgullo, distinción, y por lo tanto el peso empieza a ser excesivo y con poca posibilidad de libertad en tu corazón. Esto puede matar tus buenas intenciones de servir. Por eso Pablo nos da una razón y nos instruye en Romanos 12, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional. Y dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de la fe que Dios le haya dado. Si te das cuenta, el versículo nos habla de equilibrio y nos habla de moderación. Y esto tenemos que reconocerlo con el instrumento más grande que Cristo tiene para nosotros, que se llama la humildad. Y reconocer por el otro lado que lo que tenemos nosotros no es por nuestra fuerza, por nuestra inteligencia, sino por la gracia que Dios te dio. Ni más ni menos. Un discípulo no desea el don de otro, pero tampoco puede despreciar el don de sí mismo o de sí misma. El problema en la iglesia no suele ser la falta de voluntad, sino las expectativas irreales y la comparación constante entre uno y otro. Y déjenme decirle que muchas iglesias desafortunadamente desarrollan este tipo de competencia. ¿Quién es el mejor predicador? ¿Quién es el mejor músico? ¿Quién es el mejor servidor? Etcétera, etcétera, etcétera. Como si quisiéramos ponerle estrellita a cada uno. No, mis hermanos. Jesús, teniendo la plenitud de la gracia, eligió servir como hombre, dejando su reino divino para que nosotros tuviéramos salvación. Y la ganancia para Jesús, ¿cuál fue, mi hermano? Te voy a decir que ninguna. Realmente Él arriesgó todo por nada, solamente por amor a ti y por amor a mí, porque Él quería continuar conviviendo con nosotros en la vida eterna. Para mí esto es cordura. Para mí esto es una real humildad. Así que cada persona debe enfocarse en su trabajo y en su caminar con Dios. Y deberíamos de quitarnos la costumbre de elogiar a los demás, sino de instruir y darle habilidades a los demás para que los demás también sepan dónde deben de caminar. En Gálatas 6:4, en la Nueva Biblia de las Américas, lo resume así: pero cada uno examine su propia obra. ¿Examine qué? Su propia obra. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto de sí mismo y no con respecto del otro. No comparación. ¿Se fijan cómo la Biblia nos dice no comparación? Todo lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado, repito nuevamente, y la gracia de Dios se ha manifestado en ti y en mí para que podamos entender qué es lo que tenemos de diferente con respecto a los otros, pero no para gloriarnos, sino para que nosotros podamos llevar esta información y poder trabajar en equipo con los demás, cosa que en la actualidad ya no sucede.
Y esto debería de darnos vergüenza, porque como cristianos tenemos cada uno de nosotros que buscar la manera de cómo interactuar positivamente y edificándose unos a otros para poder generar realmente un ambiente de paz como Jesucristo nos lo ha dado. Mis hermanos, si tú haces comparación, ya no estás cargando tu maleta. Empiezas a cargar la maleta ajena, la maleta del otro. Y no está diseñada esa maleta para que tú la cargues. Está diseñada para que la cargue el otro o la otra. Esa maleta no te queda, no te sirve, no te lleva a ningún destino, no tiene las cosas que ocupas. No es lo que Dios te ha dado a ti. Y desafortunadamente es una de las tristes realidades del servicio. No se enoje conmigo, pero tristemente muchos están cargando en el servicio con las maletas que no son suyas. Voy a decirlo así, no por rebeldía, sino por pobreza de discernimiento. No por impresionar, sino porque muchas veces queremos ayudar. Pero cuando estás sirviendo fuera de tu don, fuera de tu diseño, fuera de tu llamado, aunque exista esa motivación hermosa de poder cubrir para los demás, la carga está muy pesada. Esto desgasta, esto frustra. Y muchas de las personas que están cargando las maletas de otros, desafortunadamente se empiezan a apagar espiritualmente. Y esto lo hemos visto cientos de veces en los años que estamos en las iglesias. O voy a decir más bien en las congregaciones. A mí en lo personal esto me duele. Porque ningún cristiano ha sido llamar o tener un llamado para sobrevivir en el servicio, sino para florecer en el servicio. Yo he visto en la vida del servicio diario personas que cantan, por ejemplo, y dejan de hacerlo porque creen que hay alguien que lo puede hacer mejor. O otro deja de servir en la organización porque piensa que otro tiene más capacidad. Otros dejan de orar porque piensan que unos oran más bonitos o porque yo no sé orar. Mis hermanos, la comparación te hace sentir menos. Pero déjame decirte que si Dios te está apoyando, tú no estás haciendo competencia. No es que el otro no sea mejor, es que tú tienes las herramientas que Dios quiere que se utilicen en esa congregación. Recuerdo hace algunos años el hermano Anguiano, y él estuvo tocando desde que inició una congregación aproximadamente por 15 a 20 años. Con el tiempo llegó una voz bonita, llegó una persona que tocaba muy bien, que estaba instruida en todas las cosas de música, y obviamente al pastor le llenó, voy a decir, los ojos al pastor. Y el pastor dijo, bueno, es tiempo de que, hermano, te sientes y vamos a dejar participar porque sangre nueva viene. Él, con todo su orden y con todo su buen sentimiento por seguir sirviendo en la congregación, se sentó, no causó revoluciones ni nada. Con el tiempo, esta persona tenía que venir a ensayos, tenía que obviamente estar en oración, tenía que compartir con las congregaciones en los servicios. ¿Y qué creen que pasó? Como estaba cargando la maleta de otro, se cansó. Empezó a fallar a los entrenamientos, a, ¿cómo se le llama? Pues a todo lo que se tiene que hacer. Y desafortunadamente, en 6 a 8 meses, se despidió de la congregación. ¿Y quién creen que regresó nuevamente a tocar? El hermano. O sea, no es porque seas el mejor, sino es porque Dios te pone ahí. Yo sé que hay mucha gente que discute y dice, si este lo hace mejor que tú, deja que lo haga. Sí, eso es correcto. Pero la pregunta es si es lo que Dios ha diseñado para que esa persona haga. Para que tome ese lugar verdaderamente, la responsabilidad, el compromiso y la pregunta más grande que tenemos que hacernos, si lo está haciendo para Dios.
Vuelvo a repetir. La comparación te hace sentir menos, pero Dios nunca te ha llamado a competir. Dios te va a pedir cuentas de lo que Él te dio. No te va a pedir cuentas de lo que no te dio. Mi consejo práctico es: deja de mirar el don de los otros y empieza a mirar el tuyo. Agradece lo que Dios puso en ti y celebra el don o dones que tienen otros sin sentirte menos. Si te ha pasado hoy, yo te sugeriría que empecemos a orar. Señor, hoy suelto la maleta de la comparación y te pido que tú realmente me llenes a mí, que los llene a ustedes, que te llene a ti. Pero ¿me permites darte esta frase? La comparación mata tu gozo porque te hace enterrar el don que Dios te dio por envidiar el don que Dios no te dio. Cuando sueltas la maleta de la comparación, mis hermanos, descubres que estás cargando algo que nunca fue tuyo o que no puede ser tuyo. Pero te vas a dar cuenta que estás vacío, porque entonces tú te estás construyendo por lo que otro hace, no por lo que tú haces, ni por lo que Dios te dio. Pero si las dejaste libres, tus manos ahora están libres completamente, puedes llegar a la segunda estación. Porque no basta con dejar solamente lo que nos estorba. Ahora necesitamos descubrir que Dios sí puso en nosotros. Y yo no sé cuántos de ustedes, y esa es la pregunta completa, ¿tú sabes cuáles son tus dones de servicio? ¿Sabes cuáles realmente has tenido? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero por lo pronto, ahorita tienes que pensar en que tengo que empezar a la segunda maleta, que es descubrir o afinar mi don. Descubrir o afinar mi don. Si no conozco mi don, ¿cómo puedo irlo trabajando? Es como tener una guitarra que no la sabes tocar, mucho menos vas a saber cómo afinarla. Proverbios 18, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente dice: ofrecer un regalo puede abrir puertas, es una vía de acceso a la gente importante. Los regalos que tenemos, que Dios nos da, se traducen como dones. Yo creo que el argot cristiano siempre va a decir esta frase: siervo que no sirve, no sirve. Así que muchos creyentes que realmente aman servir, tienen buenas intenciones, tienen buena disposición, pero el problema es que no saben dónde encajan. Recuerda, no porque no tengan un don, sino porque no han aprendido a reconocerlo. Aquí vemos a Jesús en el ejemplo supremo, encontrándose con Pedro trabajando en Lucas 5. Pedro estaba pescando. Era su habilidad natural, su zona de confort. Pero Jesús entró a su barca y Jesús usó a Pedro con lo que sabía hacer. Jesús transformó el propósito de Pedro de pescar únicamente pescados, vaya la redundancia, para llevarlo a pescar almas, para llevarlo a pescar hombres, mujeres que estuvieran en el reino de los cielos. La frase importante que Jesús le dice: desde ahora serás pescador de hombres. ¿Correcto? Es decir, el ambiente natural le llevó a discernir qué era lo que él tenía que hacer en su vida celestial. ¿Pero quién se subió a la barca, mis hermanos? Jesús. Cristo Jesús se subió a la barca para decirte dónde debes de servir. Pedro no descubrió su don en su prueba, en sus habilidades. Lo descubrió cuando Jesús entró
a su barca, cuando Jesús lo llamó, cuando Jesús lo educó, cuando Jesús le da su misericordia y le dice que aún a pesar de que lo negó, le habla y le dice, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le dice, tú lo sabes, Señor. ¿Cuál Pedro queremos ser nosotros? Porque si Jesús no entra en nuestra barca, no podemos ser transformados. Y la primera parte de cualquier servicio que vayamos a dar, ya sea en la iglesia o ya sea en lo natural, es necesario que tengas el amor de Cristo en tu corazón. Y dijimos una vez, y lo voy a recordar, si no hospedas el amor de Cristo, no le puedes servir porque no le amas. El principio aquí es sencillo. Jesús toma lo natural y lo convierte en espiritual. Toma lo cotidiano y lo convierte en eterno. Toma su habilidad y la convierte en llamado. Pero sin Jesús, mis hermanos, ¿qué somos? Muchos nos decimos cristianos y negamos a Cristo. Muchos decimos que somos cristianos y decimos que Cristo no es Dios. Y muchos nos decimos cristianos, pero solamente lo vemos como un modelo que posiblemente podemos seguir o un instrumento cuando estamos metidos en problemas. Sin Jesús, mis hermanos, y lo he repetido y lo voy a repetir, no somos nada. Por lo tanto, si quieres empezar a conocer tu servicio, necesariamente ocupas nacer de nuevo. Tener la calidad de ser una nueva mujer o un nuevo hombre. De otra manera, no hay posibilidad que tú digas que vas a servir de vía espiritual porque vas a servir en tu esfuerzo. Y si sirves en tu esfuerzo, todo esto se convierte en muy, pero muy fatigado. Te vas a cansar. Por eso en esta maleta dijimos que tenemos que afinar, ¿verdad? Servir entonces es necesario cuando sabes quién es tu fundamento y hacia dónde vas. En 1 Pedro 4, versículo 10, en Reina Valera 60, nos dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Voy a repetir la primera parte, cada uno según el don que ha recibido. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, has recibido un don. Hay que descubrirlo. Si te fijas, no dice si recibiste un don, dice cada uno. O sea, todos los que están aquí que son creyentes, por lo menos tienen un don. Y déjame decírtelo de esta manera, Dios no te creó para rellenar un espacio en la iglesia. Te creó para cumplir un propósito en la iglesia y para desarrollar las tareas en la iglesia, pero también en la sociedad, es decir, en lo natural. La pregunta obligada que tienes que hacerte es, ¿cómo le sirvo a Dios todos los días y cómo le sirvo a Dios en la iglesia? Por lo tanto, creo que hay otra pregunta obligada. ¿Cómo descubro mi don? Porque dijimos que por lo menos uno, ¿verdad? O sea, tú y yo por lo menos tenemos uno. En general, en la Biblia podemos encontrar que son diferentes procesos, pero podemos encontrar por lo menos 4 pasos que sí nos pueden ayudar a descubrir nuestro don. ¿Estás listo para entrar conmigo en esto? Y el primero es, el don se descubre sirviendo. El don se descubre sirviendo. En la Biblia nadie descubrió su don sentado, acostado y diciendo, hey Señor, yo quiero que me digas, bueno, Dios lo puede hacer, ¿verdad? ¿Por qué no? De decirte, este va a ser el don que vas a desarrollar.
todos regularmente en la Biblia los encontramos en movimiento. Hagamos un recuento así rápido, ¿no? Saúl salió a buscar las burritas de su papá y se encontró que había una sorpresa. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? De que se le comunicó por medio de Samuel que él iba a ser el rey. ¿Pero qué andaba haciendo? Trabajando. David descubrió su liderazgo cuando Samuel se encarga de ir con él y lo unge cuando él estaba trabajando con las ovejas. Y después vemos una aplicación rápida del don de David cuando pelea con Goliat. Lo que utiliza son las herramientas y los instrumentos naturales que él utilizaba también para trabajar con las ovejitas, ¿verdad? Y defenderlas. Esteban fue reconocido como una persona ferviente que servía a sus mesas. Y a final de cuentas, el mejor resumen que tú puedes encontrar del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento lo puedes leer en la declaración de Esteban. Y su muerte, mis hermanos, su muerte no fue en vano, porque Saulo de Tarso, quedó impactado cuando las ropas le llegaron a sus pies. Mis hermanos, Timoteo descubrió su llamado caminando con Pablo. Dorcas descubrió su don cosiendo ropa para las viudas. Pedro descubrió que le había sido asignado el trabajar con los judíos cuando les predicó y se convirtieron. El don, mis hermanos, aparece cuando te mueves. El don aparece trabajando con tus habilidades naturales que tú puedes aplicar a los demás y lo puedes aplicar en la iglesia. Mis hermanos, mucha gente espera claridad, así como que venga la iluminación, baje del cielo un letrero y en el letrero diga, tú vas a servir en esto, ¿verdad? No, mis hermanos. El don te confirma desde ahorita que estás trabajando. Piensa si eres mecánico, piensa si eres carpintero. O sea, Jesús era carpintero, mis hermanos. ¿Y cómo armó? Piensa si eres una persona que trabaja con barro. ¿Cómo puedes transformar? Mis hermanos, piensa en tu trabajo y te darás cuenta que en tu mismo trabajo te van a dar una idea de cuáles son las habilidades que Dios te ha formado. Porque te vuelvo a repetir y de veras lo voy a decir con mucho amor, tú eres único ante Dios. Así que vamos con el segundo. El don se confirma por el Espíritu Santo. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:6 en la Nueva Biblia de las Américas, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. El fuego del don de Dios, ¿por qué? Por la imposición de las manos. Ok, nota esto que es muy importante. El don ya estaba ahí. Te vuelvo a repetir, el don ya estaba ahí. Pero Timoteo necesitaba discernirlo. El Espíritu estaba trabajando, inquietando, impulsando, dando paz, pero necesitaba encenderse y confirmarse. Muchas veces nosotros queremos tener una buena aroma y tenemos un incienso, y el incienso sabemos que va a haber o tener un olor bonito, pero ¿qué pasa si no le pones fuego? Aunque el olor está bonito, no va a inundar el ambiente. No va a traspasar las paredes. No va a ser percibido. Pero en el momento que lo prendes, en ese momento empieza el humo a esparcirse y puedes confirmar que hay una aroma bonita. Entonces, aquí dice muy clara la Escritura, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición ¿de quién? De mis manos. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Imponer sus manos para confirmar el don de Timoteo. Mis hermanos, siempre va a haber atracción hacia ciertas actividades y cuando descubres el don, siempre sentirás gozo. Siempre vas a sentir alegría. Te va a dar ganas participar.
Pero si te empiezas a sentir cansado y enfadado, ¿qué quiere decir? Que ese no es tu verdadero don. Y esa es una verdadera forma de discernir que no estás en el lugar adecuado y que estás llevando maletas que no te corresponden. Pero si sientes que hay áreas donde tu vida está bien y donde no sientes peso, quiere decir que el Espíritu Santo a través de esto está haciendo trabajo contigo. Y tienes que darte cuenta de esto, mis hermanos. No es la intención de servir, porque hay muchos acomedidos. O voy a decirlo de esa manera, habemos muchos acomedidos. Pero sí es la intención de que puedas poner a trabajar tu don para edificación de la iglesia. Y va a estar confirmado ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios, que muchas veces va a ser representado por el gobierno de la iglesia o incluso, ¿por qué no?, por hermanos muy, pero muy apegados a la palabra de Dios. Vamos a ver el tercero. El don se reconoce en la iglesia. Como tú sabes, en la Biblia, los dones nunca fueron secretos. Aquí te diste cuenta, los ancianos impusieron también sus manos a Timoteo, en este caso Pablo. Antioquía reconoció a Pablo y a Bernabé. Los apóstoles vieron el don de Esteban. La iglesia testificó del servicio de Febe, ¿cierto? Cuando el servicio en tu vida diaria viene, tú te darás cuenta que vas a dar ejemplo y va a haber ejemplos que van a estar percibidos por los demás. Algunas personas te puedo decir, es que eres bueno explicando, o eres bueno debatiendo, o te gusta leer las escrituras. Algunas otras personas te van a decir, sabes animar. Algunas personas te van a decir, eres un líder natural. Algunas personas te van a decir, eres muy servicial. Pero si tú lo tomas con humildad, probablemente la iglesia está hablando de lo que tú realmente tienes que trabajar. Ahora, el darte cuenta de esto no significa que inmediatamente tú vas a ir a servir. Significa que tienes que crecer. Significa que tienes que pensar que ese compromiso no es con el hombre, ese compromiso es con Dios. El que estemos hablando de esto hoy, mis hermanos, no es casualidad. Dios está hablando a su pueblo. Dios está hablándote a ti para que puedas descubrir lo que tienes que hacer realmente y no ser interrupción para los demás, ni tampoco que los demás te interrumpan a ti en lo que tú tienes que hacer. Fíjense qué lindo es que todos los engranes caminen para que el carro pueda caminar o para que una imprenta pueda hacer su trabajo final. Pero si los engranes se encontraran en sí mismos, se quebrarían. Así que, mis hermanos, Dios está hablándote, diciendo, confírmate a través de la iglesia. Me gusta mucho esto, compararlo ahorita como cuando la gente se casa, ¿no? Y que llega el momento en que alguna de las frases, aunque no esté en la Biblia, si alguien tiene una oposición, que calle, perdón, que hable o calle para siempre. Y esto, aunque no es bíblico, ¿verdad? Aunque no lo es, pero es una forma de decir, ¿la iglesia está confirmando el matrimonio o no lo está confirmando? Así que si te quedas callado, pues te callaste ya. Pero la iglesia puede confirmar, sí, este es el matrimonio que esta persona tiene que tener con Dios, porque ese es el don que Dios le está dando. Y esto es en lo que tú te mueves. Ahora, yo no estoy diciendo que no sea bueno tener aspiraciones. El problema es no interrumpas el don de otro. Ese es el problema. Vamos al 4. El don se valida por el fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El don espiritual produce siempre fruto. De hecho, Pablo expresa que los dones son en sus diversas formas irrevocables. Vamos a la escritura, Romanos 11, versículo 29, que dice,
Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y ahora, si tú estás ya agregando lo que tienes que hacer para el servicio, ya te estás dando cuenta que por lo menos tienes un don. Repítelo, tengo un don. Y ese don es irrevocable. Si eres creyente, ¿verdad? Si no eres creyente, pues bueno, creo que no tienes ninguno más que puros dones naturales, o probablemente Dios está trabajando contigo para que después vengas a tener ese don mínimo que va a ser irrevocable. Usando el contexto de los dones, entonces podemos ver las diferentes motivaciones para decir cuándo hay enseñanza. Escucha, si hay enseñanza, la gente entiende. Si hay exhortación, la gente se levanta de la experiencia y mejora. Una exhortación a veces es mal entendida porque se considera que la exhortación es para regañar, cuando la exhortación también se puede dar a una persona que está baja de su motivación o que está metida en un problema de salud. Eso es exhortación. Confía en Dios. Dios te va a ayudar cuando estás enfermo. Eso es una exhortación. Lamentablemente nosotros hemos entendido que exhortación es que el pastor te lleve al cuarto y te regañe. Eso no es realmente una exhortación. Eso es un regaño. Sí, pásale al cuartito porque vamos a platicar, ¿verdad? No, exhortación es que tú vas a hacer un cambio esencial en tu vida y la persona sabe que cuando tú lo dices, porque tiene la sabiduría de Dios, la persona lo acepta y cambia. Y entonces vas a ser, estoy hablando de dos, ¿verdad? Bueno en enseñanza, bueno en exhortación, pero también puede ser bueno en servicio porque te das cuenta que cuida a la gente, que ama a la gente, que le ayuda a que esté mejor. Y esto no significa hacer un criado, ¿me entienden? En donde cuando lleguen a la iglesia te acomoden en una silla, te den tu vasito de agua. No, no se trata de eso. Es un cuidado más allá. De hecho, es un cuidado más allá de la iglesia. Me estoy refiriendo a los que se reúnen sábados, domingos, lunes y martes, ¿me entienden? Tú das cuenta que cuando hay una persona con misericordia, la gente realmente es sana. Porque la gente se siente en paz. Cuando hay un hermano que tiene un don de sanación, la gente también sufre, pero se le quitan sus problemas. Mis hermanos, hay gente que tiene dirección. Y cuando la gente tiene dirección, tú vas creciendo espiritualmente. Es una de las preguntas más grandes que te pudieras hacer en este momento. Desde que estás con tu pastor, has crecido. ¿Estás creciendo? Bueno, estás en la dirección correcta. Pero si no estás creciendo, entonces estás en un lugar donde no estás siendo alimentado o alimentado porque la persona no tiene la dirección correcta para ti. Por eso yo creo que Dios pone tantos rebaños, ¿verdad? Porque en los diversos rebaños va creciendo la gente de diferente manera. Creo que con esto que te estoy diciendo, te estás dando cuenta que el don no se demuestra con intención, se demuestra con impacto, con fruto. ¿Cómo puedo entonces trabajar en todo esto? Pues comienza sirviendo. Pide retroalimentación a la gente madura de la iglesia. Ora. Observa qué te da gozo y qué te da fatiga. Ahora, esto no significa, no es porque no lo quiero hacer. Significa que tienes que practicar para saber si lo puedes hacer. Ora. Pide la revelación al Espíritu Santo a través de los demás, a través de tu servicio. Y ve que cuando tú estés haciendo actividades como las que te mostré, qué impacto tienes con los demás. Pero lo más importante, no te canses. Porque si te cansas, quiere decir que no es verdaderamente tu don. Te vuelvo a repetir, tu don no se descubre sentado. Se descubre sirviendo. Confirmo nuevamente,
El don de Dios no se descubre en el descanso, se activa en el servicio, se activa en la interacción con la iglesia, se activa con la interacción con los ancianos, se activa cuando realmente tus palabras tienen efecto en los demás. Si ya sabes lo que puso Dios en ti, ya tienes tu maleta llena de un propósito, pero todavía te falta algo. Porque no basta tener un don, no basta estar confirmando un don que nunca te van a quitar. Necesitas el corazón correcto para usarlo. Puedes tener ya el peso de la maleta correcta, pero si tu actitud está equivocada, el viaje se va a volver pesado. Así que vamos a la tercera maleta, y es la maleta de la actitud correcta. En Proverbios 22, versículo 4, en Reina Valera 60, dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Para mí, yo considero que esta es una de las maletas más importantes en el servicio. Porque puedes soltarla de la comparación, puedes descubrir tu don, puedes saber exactamente dónde encajas, pero si no tienes la actitud correcta, terminarás cargando maletas muy pesadas. La actitud es el corazón detrás del don. Es lo que convierte un acto común en un acto santo. Es lo que transforma un servicio mecánico en un servicio espiritual. Filipenses 2, versículo 5, en Reina Valera 60 nos dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esto nos recuerda en la primera estación, cuando fuimos al tren del servicio, que nuestro modelo es Jesús. Si te das cuenta, este versículo bíblico no dice este talento, dice ese sentir. La actitud correcta no es talento, es carácter. Es una forma de responder que debe de hacer conforme a ¿quién? Conforme a Cristo Jesús. No es una habilidad, es humildad. No es un brillo, es obediencia a Cristo. Es obediencia para trabajar en su iglesia. Y como tú sabes, Jesús trabajó en esta maleta directamente con sus discípulos, especialmente en Lucas 22, que tú puedes leer más tarde. Cuando él ya se estaba preparando para la cruz, en el momento más sagrado, más importante de su misión, ellos tenían una discusión particular. ¿Sí recuerdas cuál es? Ellos estaban discutiendo quién sería el mayor. En otras palabras, ¿quién sería el jefe? ¿Quién es el que va a tomar las riendas después de que Jesús se vaya? No comprendían la importancia que tenía el hecho de que Jesús fuera a la cruz. ¿Y qué estaba pasando aquí? Había un duelo ¿de qué? De habilidades. Estaban compitiendo. Estaban buscando posición. Y ustedes de recordar toda la historia, ¿verdad? Pero Jesús nos dice muy claramente que aquel que no sirve, o más bien, que no obedece como un niño, no entraremos al reino de los cielos. Que aquel que no sirve a sus hermanos no puede ser el que guía a sus hermanos. Y esto es el problema en la iglesia ahorita, en la actualidad. Usted puede ver muchos sacos secos, discúlpenme que lo voy a decir así, que tienen miles de personas, pero que nadie los puede ni siquiera tocar ni acercarse a ellos, porque tienen una posición, pero están opuestos a lo que Cristo hacía. Cristo dejaba que las multitudes se acercaran a Él. Cristo dejaba que la gente viniera a Él. ¿Recuerdan cuando el ciego le empezó a gritar? ¿Y qué le dijeron los discípulos? Aléjate, nos estás haciendo mucho ruido, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Él? No, déjenlo que venga a mí. Mis hermanos, en la actualidad esto es que somos realmente sacos secos,
que creemos que el tener una posición ya nos hace de por sí mismo algo en la vida. Lo que estamos diciendo en este momento es que para servir, no es que seas pastor, apóstol, profeta. Para servir primeramente tienes que ser cristiano que ama a Cristo. Y vea lo que dice Lucas 22, versículo 26 al 27, en la Nueva Biblia de las Américas. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes, hágase como ¿quién? Como el menor. Y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. ¡Wow! ¿Palabras de quién? De Jesús. ¿Quién es el jefe? Yo, dice Jesús, ¿verdad? Pero si alguien quiere seguir mis pasos, sirva. Voy a decirlo de esta manera, aunque parezca que lo estoy haciendo redundante. Jesús no les enseñó a servir, mis hermanos. Les enseñó cómo se sirve. Con humildad, con mansedumbre, con un corazón correcto y con un corazón dispuesto en obediencia a Dios. Si te estás dando cuenta, Jesús no estaba hablando de tareas. Está hablando de qué? De tu actitud y mi actitud hacia recibir el servicio. Alguna vez, alguna persona dijo, dale un poquito de poder a uno de los hermanos para que sepas cuál es su corazón. Y lamentablemente muchos de nosotros nos pasa que como no estamos cargando la maleta adecuada y nos dan un poquito de poder, o incluso si tenemos el don adecuado, se nos suben los humos a la cabeza. No estamos hablando de tareas, estamos hablando de actitudes. Ahora imagínate cuando tú estás sirviendo en tu familia. Imagínate cuando estás sirviendo a los demás y que te sientas jefe o que sientas que los demás están haciendo cosas incorrectas contigo o que no es lo justo. ¿Cuál es tu actitud? ¿De qué manera tú te manifiestas a los demás? ¿Gritando? ¿Peleando? ¿Cuál es tu servicio a los demás en tu propia casa? Vuelvo a repetirte, no estamos hablando de funciones, porque tus funciones como padre, como madre, como hijo, eso no se discute, eso está ya ahí. Estamos hablando de cómo espiritualmente traes tus dones o tu don también a tu casa y edificas tu casa. Con la mano de Dios. Muchas veces no estamos hablando espiritualmente. Muchas veces estamos hablando carnalmente, queriendo defender nuestros roles personales y nuestro estado de carácter. Y muchas veces, antes de que poder oír la corrección, ya tenemos la justificación. Ya tenemos la respuesta a la mala actitud que tenemos. Y bueno, este es el gran problema que existe. Porque aún en el trabajo tenemos que reconocer que tenemos que demostrar nuestra autoridad como cristianos para que tengamos el ejercicio de nuestro don espiritual. Hoy me decía una persona, traje a mi hermana hace unos años y yo tenía miedo porque ella no quiere saber nada de las cosas de Dios. Y yo sé que tú, aunque sea un poco, pero les vas a dar palabra de Dios cada vez que tienes una consulta. Y tenía mucho temor. Dice, pero mi hermana salió con una cara sonriente y me dijo, no solamente me dio un consejo de Dios,
sino que me llevó a conocer que necesito transformar mi alma. Mis hermanos, nuestros dones deben estar trabajando todos los días, en todos los lugares. Todos los días. No fueron hechos solamente para que los metamos al congelador de lunes a viernes, los saquemos el sábado o los saquemos el domingo para ejercerlo. Debe de ejercerse todos los días. Sin embargo, mis hermanos, en la iglesia actual, en este mundo perverso, en este mundo caído, una iglesia tan contaminada, hay una competencia espiritual, y lo voy a decir así, sin espíritu. Una competencia espiritual sin espíritu. Y aquí quiero abrir mi corazón a ustedes, como hermano en Cristo, porque he visto algo que me duele profundamente en el cuerpo de Cristo. Personas que no sirven para obedecer, sino que sirven para sobresalir. Personas que no buscan al Espíritu Santo de Dios para poderse subir al púlpito, sino que buscan el micrófono. Personas que no quieren cargar la toalla, quieren cargar el prestigio. He visto hermanos competir por posiciones, no por propósitos. He visto a gente usar su generosidad como palanca para subir en los escalafones de la iglesia. He visto grupos que comienzan en oración, pero terminan en ambición. He visto personas que dicen, yo no quiero ser pastor, mientras que oscuramente maniobran para hacerlo. Y todo esto tiene un problema profundo, mis hermanos. Nada de esto fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Dios no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Sí, mis hermanos, porque cuando alguien sube sin ser llamado, que no conoce a Jesús, que no ama a Jesús, cuando alguien se promueve sin ser procesado, cuando alguien busca una posición solamente por su propia presencia, termina cargando maletas que nunca fueron suyas. Y termina lastimando a otros en el camino y arrollando a los que verdaderamente deberían de estar ejerciendo ese don. Mis hermanos, la competencia espiritual, la competencia por el liderazgo, no nace del espíritu. Nace de la carne, nace de un corazón no convertido. Nace del orgullo, nace de la soberbia y puede decirlo también, nace de la inseguridad. O quizás nace de un corazón que quiere ser visto para poder transformar su propio ego y su propia autoestima. La actitud correcta no es subir. La actitud correcta es servir. La actitud correcta es obedecer. La actitud correcta no es buscar reconocimiento, es tener fidelidad a Dios. No es buscar posición, es tener los propósitos de Dios y sus leyes para poderlas seguir adecuadamente. Así que vamos a abrir esta maleta de la actitud y vamos a encontrar que dentro de ella hay 3 pilares que sostienen el corazón del servicio. Y el pilar número 1 es la humildad, mis hermanos. La humildad es la base de todo servicio verdadero. No significa pensar menos en ti. Es pensar correctamente en ti. Es servir sin competir, sin presumir, sin buscar aplausos, sin buscar ser reconocido. Simplemente hacer las cosas que Dios te ha mandado. La humildad no es lo que hace un discípulo o no es lo que diga un discípulo, porque no se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Cristo. ¿Lo entendemos? Pilar 2, la disposición. Yo siempre pido, cuando voy a pararme aquí, Señor, dame un espíritu que sea enseñable para poder también yo enseñar lo que me has dado.
Uno de los mejores ejemplos bíblicos para mí en este punto es Apolos. En Hechos 18, versículos 24 al 28, tú lo puedes estudiar. Apolos nos presenta un hombre, yo digo, en mi punto de vista, impresionante. Elocuente, poderoso en las Escrituras, ferviente en el Espíritu, apasionado, hábil y sobre todo trabajando en contra de grupos judíos, predicando a Cristo. Apolo enseñaba correctamente, pero solo conocía el bautizo de Juan y no tenía la llenura del Espíritu. Gracias a su disposición por aprender, Priscila y Aquila le explicaron el camino de Dios con mayor precisión. Y este hombre grande que ustedes pueden entender, lejos de ofenderse, recibió la información y cuando lo recibió, también recibió el bautizo por medio de Pablo y predicó con mayor eficiencia y con mayor denuedo. Es decir, lo voy a poner en este término, siempre hay un espacio para crecer. Tú y yo, que somos cristianos, siempre va a haber un espacio para crecer. El problema es cuando ya nos sentimos gordos, cuando ya nos sentimos que ya lo hicimos todo o ya lo hemos logrado todo. No. Si somos cristianos, siempre va a haber un espacio para crecer. Con Apolos podemos aprender que no basta con tener el don, no basta con tener el talento, no basta con tener el reconocimiento. Necesitamos un corazón enseñable y una actitud correcta y dispuesta para poder hacer lo que Dios nos pide. Un don sin actitud correcta, mis hermanos, se convierte en un ruido. Un don con la actitud correcta se convierte en un poder. 3, el pilar 3, perseverancia. Y voy a decirlo así, constancia en lo pequeño. La actitud correcta no es hacer más, es hacer con el corazón de Cristo lo que se nos pide. Yo te puedo decir que en mi experiencia que tengo en la iglesia y en las diversas denominaciones que he estado, que hay personas que sirven, pero se sirven con mucha queja. Hay líderes que dirigen, pero dirigen con mucho orgullo. Hay hermanos que ayudan, pero están esperando siempre el reconocimiento o que se les dé un pago. Hay gente con dones hermosos, pero su actitud y su carácter los apaga. Mis hermanos, la actitud correcta es llegar temprano sin quejarte. Quedarte tarde sin que nadie se dé cuenta. Servir sin esperar devolver nada. ¿Se acuerdan? Fue la segunda estación del tren. Amar a los difíciles, amar a los que te confrontan, amar a los que te odian, amar a los que se quieren ir lejos de ti porque parece que tuvieras un virus. Eso es difícil, pero esa es actitud de amor a Cristo. Amar cuando nadie te ve en las tareas, cuando nadie te ve transformar vidas. Obedecer a Dios cuando nadie te está evaluando, pero Él sí te está viendo. Decir sí al Señor, incluso cuando no entiendes cuáles son sus propósitos. Especialmente cuando tú y yo nos estamos sometiendo a diversas pruebas. Y dice Santiago que lo tenemos que hacer con gozo. Mis hermanos, la actitud correcta de servir es que, aunque sirvamos en lo pequeño, lo estamos haciendo para un reino universal y eterno. Y eso significa mucho. Yo me gustaría decir esto sin tratar de ofender a nadie. Convierte tu púlpito en una toalla para que sirvas a los demás. Convierte tus palabras en actos santos, no tratando de impresionar e impactar a los demás. Convierte un servicio común
en un servicio que pueda trascender un mensaje de cambio y transformación del corazón a nivel mental, a nivel espiritual. Eso es servir con impacto. Por eso, si quieres seguir sirviendo con impacto, no solo preguntes cuál es mi don. La pregunta es cuál es mi actitud. Y si mi actitud no es la correcta, dijimos que la maleta 3 se trata de afinar nuestras actitudes. Y para eso podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Cosas pequeñas para el reino son cosas grandes para Dios. Así que, mis hermanos, esto es lo que te quiero decir para el cierre de este punto. Haz algo pequeño, pero con un corazón grande. Sirve sin esperar reconocimiento. Practica la humildad intencional. Mi oración sería: Señor, dame un corazón de Cristo para servir como Cristo nos enseña. Recuerda, mis hermanos, Dios no busca manos expertas, busca corazones enseñables. En esta sala de espera, en tu recámara, estamos aprendiendo que necesitamos tener por lo menos 3 maletas que nos van a ayudar si vamos a ir al servicio. Dijimos que primero aprendemos a soltar lo que no nos pertenece. Segundo, reconocemos nuestros dones. Y tercero, entendemos que solo se crece en el don cuando tenemos el corazón enseñable y obviamente una buena actitud ante Cristo. El llamado pues es fácil, mis hermanos. Soltemos lo ajeno, abracemos lo propio y sirvamos con un corazón sincero. Así el don florece y podemos hacer las cosas pequeñas de Dios de manera grande. Todos estamos en nuestra recámara empacando, porque todos tenemos que servir. Porque a través de todo lo que te he dicho, tienes un don y ese don es irrevocable y lo tienes que poner ya en servicio. Así que recuerda, la primer maleta nos enseña a soltar lo que no corresponde, como la comparación y las expectativas ajenas. La segunda nos recuerda que cada persona tiene su don y su propósito y se descubre esto sirviendo y se confirma por medio del Espíritu, se reconoce por frutos y lo confirma la iglesia. La tercera maleta demuestra que el don crece con la actitud adecuada, con humildad, disposición para aprender y perseverancia en el servicio. No se requiere que tú seas experto, no se requiere que yo sea experto, sino corazones abiertos a ser enseñados. Hoy ante Dios, mis hermanos, soltemos lo ajeno, abracemos lo propio y sirvamos con sinceridad. Iglesia, ahora enfrentamos una decisión espiritual real. Si te quieres subir al tren del servicio, solamente lo puedes hacer si Cristo ya está en tu corazón, si tienes una disposición de servicio y si realmente sabes cómo vas a trabajar con tu Dios. Dios no busca servidores listos para actuar. No busca espectadores. Busca a la gente que ya le ha delegado lo que tiene que trabajar para la iglesia, para el trabajo, para la casa, para la escuela.
Utiliza tus dones si ya los reconociste. Si no los has reconocido, en las siguientes semanas, si Dios nos permite, vamos a ir trabajando sobre ellos. Y comprométete. Porque el reino solo avanza en aquellos que sirven, pero sirven de corazón enfocándose. Cierro diciéndote esto. El don del Señor no es un juego, es un compromiso divino. Tu servicio no es competencia, tu servicio demuestra tu obediencia a Dios. Y te invitamos a servirle. Te vuelvo a decir, ahora enfrentamos una decisión espiritual real. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Queremos comprometernos? Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial bendito. Amado Señor, hermoso Señor,